acá nos empezamos a enfrentar con algo que voy a estar repitiéndoles a lo largo de la conversa, y es que en Colombia vivimos un nivel de subregistro de la información, de los datos estadísticos y cartográficos que casi no tiene comparación ni siquiera en Sudamérica. De hecho, para que se sientan orgullosos, la única excepción relativa a esta regla que cubre todo el país es Antioquia, que es el departamento que mejor sistema de información tiene en todas las ramas, tanto en lo demográfico, tanto en temas de catastro, como en temas de inventario sobre la producción, tenencia de la tierra, etcétera, etcétera. Pero en el resto del país, igual en Antioquia también hay subregistro y en el resto del país estamos hablando de un subregistro enorme. No se sabe hoy cuántos campesinos y campesinas hay en Colombia. Y no se sabe no solamente por razón del subregistro y por razón, por decirlo así, del desorden institucional histórico en nuestro país para organizar, acopiar, sistematizar la información, sino porque ha habido una decisión política a partir de la Constitución del 91 en donde se dejó de nombrar con la fuerza que se hacía antes en las instituciones al campesinado, a los sujetos campesinos y campesinas. Tan así que apenas hasta ahora se están diseñando preguntas para que en los siguientes censos que aplique el Departamento Nacional de Estadística, cuando se hagan preguntas sobre pertenencia étnica o cultural, que es la novedad, las personas encuestadas puedan decir que son o se consideran campesinos o campesinas, que sus familias o que alguna vez fueron campesinos o campesinas o que viven o habitan en una comunidad campesina. Hasta ahora, solamente usted podía poner si es indígena, si pertenece a pueblos indígenas, si pertenece a pueblos afrodescendientes o queda como un otro. Quienes hemos intentado desde la academia, desde las instituciones, apoyando organizaciones campesinas, intentar rastrear conteos de cuántos campesinos y campesinas hay en Colombia, nos hemos tenido que ceñir a una categoría horrible que se llama el resto rural, el resto, o sea, el resto. Y ahí en ese resto, pues están los campesinos y las campesinas, pero eh, también están las otras personas que vivan en la ruralidad. Estamos hablando de alrededor de 10 a 12 millones de personas, según los cálculos que logramos con la Universidad Javeriana de Cali, con datos del DANE, del Registro Único de Víctimas, de la UPRA, de la Unidad Productiva Rural Agropecuaria, y lo que logramos trabajar en la Comisión de la Verdad. No se sabe tampoco cuánta tierra poseen los campesinos y las campesinas, así como tampoco se tiene certeza sobre cuántas hectáreas están dedicadas a agricultura familiar, que incluiría también a comunidades indígenas y afrodescendientes que se dedican a la agricultura familiar. Pero los cálculos que se tienen con los datos de la UPRA apuntan a que estamos hablando de alrededor de 3 millones o hasta 4 millones de hectáreas, intentando ampliar bastante, es decir, integrando en, en este análisis a campesinos y campesinas que son medianos productores, ¿cierto? Esta gente que de pronto está por allá en el Huila, en algunos municipios de Antioquia, etcétera, etcétera, que se dedica a combinación de temas de producción de leche, de producción de carne, que tienen también, por ejemplo, producción de arroz, o algunos cafeteros de medianos productores, incluyéndolos a ellos, estamos hablando de alrededor de casi 4 millones de hectáreas. Pero lo que sí es cierto, y eso sí se sabe, es que producto de la agricultura familiar, sale de tanto del sistema de seguridad alimentaria como de los datos de la UPRA, estamos hablando que se producen desde economías campesinas el 85% de los alimentos que consumimos. Estamos hablando de alrededor de 30 millones de hectáreas, de toneladas, perdón, de alimentos al año que se producen desde el trabajo de los campesinos y campesinas. Cuando hablamos del campesinado, estamos hablando también del principal sector social victimizado en el marco del conflicto armado colombiano. Solamente entre 1958 y el año 2021 estamos hablando de 5.5 millones a 6 millones de personas campesinas que fueron victimizadas en el marco del conflicto armado, en el marco de todos los diferentes hechos victimizantes que han ocurrido en el país y prácticamente en toda la geografía nacional, en todas las diferentes regiones de nuestro país. Y hay un dato que es muy importante y es que desde el siglo XIX
durante todo el siglo XX y sigue sucediendo en el siglo XXI, el campesinado sigue marcando la historia de nuestro país. Es gracias a las movilizaciones campesinas, a la acción de sus organizaciones que seguimos teniendo comida. Es gracias a esas movilizaciones, a esas organizaciones y a las propuestas que han emergido desde las organizaciones campesinas que hoy es posible pensar en un tercer intento de una reforma agraria que ojalá esta vez sí sea exitosa. Entonces, cuando hablamos del campesinado, no solamente estamos hablando de un sujeto que está ya en la ruralidad produciendo comida para las ciudades, no solamente estamos hablando de un sujeto que ha sido fuertemente victimizado porque el conflicto ha girado es en torno a sus tierras, sino estamos hablando también de un sujeto con agencia de millones de hombres y mujeres que tienen propuestas, que tienen muchas luchas, que tienen muchas acciones, que impulsan muchísimas iniciativas en nuestro país y que lo están transformando permanentemente y que hoy nos siguen hablando con una voz bastante alta y con unas ideas bastante claras. En términos muy generales, estas son como las dinámicas. ¿Cómo nosotros hicimos para llegar a las cifras sobre campesinado? Cogimos la población rural y en la población rural también hay una serie de sesgos que se tienen en el DANE, entonces cogimos también o incluimos dentro del análisis de la ruralidad a aquellas poblaciones que viven en cascos urbanos pequeños que representan menos del 30% de la población total de los municipios. Y luego hicimos conteos estadísticos junto a todo el equipo de la Comisión de la Verdad para mirar el total de las víctimas por hechos victimizantes y el total de víctimas rurales, restándole a la población indígena y a la población afrodescendiente para poder tener un cálculo de la población campesina. De acá solamente me quiero referir a este dato, solamente en temas de desplazamiento forzado, de los más de 8.700.000 personas que han sufrido desplazamiento forzado, más de 4 millones son campesinos y campesinas. Si le incluyéramos acá a las personas indígenas y afrodescendientes, estamos hablando del orden de 6 millones de personas, porque se concentró en la ruralidad este fenómeno por obvias razones. Pero uno de los esfuerzos que hicimos también es irnos atrás en el tiempo, porque nos dimos cuenta que si bien el mandato de la Comisión de la Verdad nos decía que debíamos analizar la violencia desde 1958, encontramos que hay una violencia que hay un conflicto armado del que se ha hablado poco, que es lo que conocemos como la violencia con mayúsculas, que empezó alrededor del año 1946, que tiene un punto de auge tremendamente fuerte luego del 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y lo que se conoce como el Bogotazo, pero que toda la vida se había caracterizado como una violencia política. Entonces, claro, en esa época, como decían ahora, como decía la gerente Marjorie, en esa época el 70% de la población era rural, campesina, la mayoría de ella. Entonces se asume que esta violencia, que era política, que era bipartidista entre liberales y conservadores, estaba totalmente relacionada con temas políticos y que los temas agrarios, los temas de tierras y los temas económicos eran como colaterales, por decirlo de alguna manera. Y empezamos a escarbar archivos, empezamos a revisar literatura y alcanzamos todavía, afortunadamente, a recoger algunos testimonios de sobrevivientes de esa época, que nos empezaron a contar cómo no solamente fue un conflicto político, sino un conflicto económico en torno a la tierra. Acá pueden ver el mapa de los lugares en donde se concentró la violencia de estos años. No tenemos para la época, obviamente, datos municipalizados, pero tenemos datos a nivel de departamento y es muy interesante la importancia que cobra Antioquia, por un lado, lo que hoy conocemos como el eje cafetero, que en esa época era el departamento del Viejo Caldas y los departamentos de Huila y Tolima, y están totalmente relacionados con la economía del café. La violencia de los años 50 fue una violencia por la tierra apta para el cultivo de café y está totalmente relacionado con un incremento en los precios internacionales del café que empieza a tener lugar a partir de los años 40.
y que se escala a partir del año 1951 y se escala también la violencia. Si uno pone, nosotros hicimos ejercicio de poner el cálculo de cómo fue aumentando el precio internacional del café, la participación de Colombia en el mercado internacional del café y la violencia y los despojos de tierras en zonas aptas para el café. Hubo un cambio de manos de muchas de esas tierras en muchos de esos lugares. Estamos hablando de más de 390.000 parcelas. No se tiene el cálculo de a cuántas hectáreas ascendían, pero lo que sí se tiene un registro es de la enorme violencia que se sufrió en esas zonas y ahí se va teniendo registro, incluso cuando vamos más a fondo en datos como el departamento de Antioquia o el departamento del Valle del Cauca, vamos encontrando que se concentra más hacia las zonas centrales, hacia las zonas cafeteras en esa época. Encontramos también que durante esa época un enorme porcentaje de muertes campesinas, fueron campesinas de las más de 200.000 muertes violentas que hubo durante esa época, que se registraron más de 2 millones de migrantes, digo migrantes entre comillas porque en esa época no existía la noción institucionalmente hablando de desplazados forzados. Si le pusiéramos estos 2 millones de desplazados por la violencia de los años 40 y 50 a los más de 8 millones de personas desplazadas del 58 hacia nuestros días, estamos hablando de más de 10 millones de personas que fueron desplazadas. Esta cifra de 2 millones de personas desplazadas o de supuestos migrantes por causa de la violencia es particularmente escandalosa si pensamos la población de Colombia en esa época. Estamos hablando de un país que tenía 10 millones de habitantes. Es decir, el 20% de la población total de Colombia se desplazó en esas épocas. Y tomaron dos rutas. La primera ruta fueron las ciudades. En los años 50 las ciudades registran un aumento vertiginoso de su población. El ejemplo de Bogotá es súper fuerte. Pasó de tener en los años 40 menos de 500.000 habitantes a tener 1.300.000 en 1960. Se duplicó, más que duplicó la población. Pero la otra ruta que tomaron las poblaciones que eran desplazadas de estas zonas cafeteras del país fue cruzar más allá de la frontera agrícola, más allá de donde pudieran llegar o esos conservadores o esas élites liberales que querían llegar a arrebatarles la tierra o asesinarlos por motivaciones políticas. Cruzaron la cordillera oriental y muchos se fueron ubicando en los piedemontes de los ríos Ariari, Guayabeo, Duda, se fueron yendo hacia el río Caquetá, se fueron yendo a poblar todo este piedemonte oriental de la cordillera oriental, o se metieron montaña adentro por el norte del Cauca, por el Cañón de las Hermosas en la cordillera central, allá donde no había carreteras, allá donde no había mercado, donde no se podía cultivar café, porque sin carreteras, ¿para qué cultivar café? Allá donde solamente las formas de sobrevivir eran para una economía de subsistencia, es decir, para cultivar lo que se iban a comer y poder producir casi que en zonas apartadas que luego lamentablemente fueron llamadas por un tristemente célebre representante conservador de la época como repúblicas independientes, y empezó ya en los años 60 un nuevo ciclo de violencia que va a llevar a la fundación de las FARC y va a traer de nuevo una nueva oleada de violencia. Esas fueron esas dos formas, esas dos rutas del desplazamiento. Este patrón, junto a un patrón de persecución política y de persecución a las acciones políticas del campesinado, que en esta presentación no me voy a referir tanto, eh, los vamos a encontrar a lo largo de los años nuevamente. Los vamos a encontrar una y otra vez a lo largo de los años. Y a eso quiero referirme a continuación. Cuando empezamos a analizar el conflicto, ya desde 1960 hacia adelante, vamos a encontrar este comportamiento, no sé si aquí en la proyección lo alcancen a ver bien, y es que el número de víctimas, acá puede haber un gran subregistro, es que gente la victimizaban en esa época porque ya había violencia, están apareciendo las guerrillas, está empezando cada vez más a fortalecerse la llamada lucha contra insurgente en muchas de estas zonas a donde habían huido los campesinos en los años 50, entonces no tenemos un alto registro. Pero es a partir de 1985 como todo empieza a aumentar, y es a partir de los años de 1993, 1994 como empieza a subir vertiginosamente hasta llegar entre los años de 1998 y del 2005, 2006 a los más altos picos de violencia. De una violencia que otra vez
tenía una visión política, entre comillas. Ahora ya no se hablaba de asesinarse entre conservadores y liberales, ahora se hablaba de perseguir y acabar con la amenaza comunista. Ahora se hablaba de la lucha y la toma del poder y la lucha para la toma del poder por parte de las guerrillas. Luego ya durante la época de Uribe o los tardíos años 90 se deja de hablar del comunismo como tal y ya se empieza a hablar es del narcoterrorismo que hay que destruir. Siempre hay una suerte de justificación política, pero sigue estando la tierra en el centro de todo. Acá en estos mapas estamos viendo la distribución municipal del desplazamiento forzado en estos años que les digo. Acá el total y acá restándole las poblaciones étnicas, las poblaciones indígenas y campesinas. Perdón, indígenas y afrodescendientes. Y empezamos a ver cómo en las regiones del sur de Córdoba y del Urabá antioqueño se empieza a concentrar gran parte de esa violencia y cómo empiezan a haber casi que unos focos donde esa violencia que conlleva el desplazamiento forzado tiene lugar. Y empezamos a encontrar dos cosas. La primera es que en efecto hay unos números altísimos del desplazamiento forzado que están relacionados con que la guerra se daba en esos territorios. Entonces, las FARC intentaba expandirse, intentaba hacer tomas a pueblos, intentaba ir, digamos, dentro de su estrategia de toma del poder dictada en la octava conferencia en 1993. Y en ese ejercicio de expansión y de intensificación de la confrontación militar, quedan comunidades campesinas y de campesinos y campesinas en medio del fuego. Entonces, o los acusan de ser informantes de la guerrilla y los ataca el ejército, los paramilitares, o los acusan de ser informantes de los otros y los ataca la guerrilla, o los recluta forzadamente cualquiera de los grupos, o de repente un cilindro bomba o alguno de estos artefactos cae y afecta a la población y la población se desplaza huyendo de la guerra. Y eso es cierto, eso pasó. Pero también encontramos un enorme número de casos que todavía la Comisión de la Verdad no terminó de hacer esos conteos porque le faltó tiempo por un lado y datos por el otro lado, donde el objetivo de la violencia era ese despojo, era la tierra, donde no fue que fue un daño colateral o que el campesinado quedó en el fuego cruzado entre los actores armados, no. El objetivo de ejercer la violencia era quitarle la tierra a los campesinos y las campesinas. Entonces la lucha contra el insurgente fue real. En efecto, hubo mucha de la violencia que se generó en el marco de la lucha o insurgente para la toma del poder por parte de las guerrillas o contrainsurgente para acabar con las guerrillas, pero también fue una excusa para intentar esconder unos intereses económicos que había para hacerse con la tierra, para quedarse con la tierra de las poblaciones campesinas. Como les digo, estamos ante el fenómeno del desplazamiento forzado y otro fenómeno que está totalmente relacionado al del desplazamiento forzado, pero que adquiere esta otra matriz, que adquiere otros objetivos o al menos especifica esos objetivos y todavía estamos en deuda de comprender la dimensión de ese ejercicio que es el despojo de tierras. Acá tenemos la evolución desde 1960 por bloques de cada 5 años del desplazamiento forzado y empezamos a ver, como les decía, cómo a partir de los años 90 se empieza a concentrar de forma creciente en algunas regiones del país y cómo luego ya se va expandiendo por toda Colombia. Como el desplazamiento forzado es una consecuencia de la guerra, pero también es el propósito, en muchos casos el propósito era que los campesinos se fueran y luego mediante trucos, mediante notarios corruptos, mediante alcaldes que daban concesiones, mediante una serie de testaferratos, etcétera, etcétera, poder quedarse con esa tierra. Y poder quedarse con esa tierra por múltiples propósitos, para múltiples propósitos. Uno de ellos, la expansión de cultivos y de extensiones agroindustriales. Otro de ellos para la expansión de actividades mineras y de hidrocarburos. Otro de ellos para la expansión de economías de ganadería extensiva. Y uno que está en el fondo de todos estos al mismo tiempo y que viene desde los años 50 es una noción casi feudal en muchas regiones de nuestro país en donde tener tierra implica tener prestigio y tener poder a nivel regional y a nivel local, poder tener incluso votos, poder tener poder político a partir del poder económico que significa poseer la tierra.
Tan así que encontramos un fenómeno poco estudiado en Colombia y es durante los años 80 y 90 compras masivas por parte de narcotraficantes que compraban tierra, incluso que ni siquiera la ponían a producir, ni siquiera ponían ganado, simplemente querían tener tierra, mucha tierra. Algunos usaron muchas de esas fincas gigantes que compraban o que iban armando a partir de comprar muchas fincas pequeñas en muchos, Antioquia y Córdoba son los departamentos donde más sucedió este fenómeno y donde ni siquiera tenemos registrado eso como desplazamiento ni como despojo, porque incluso en muchos casos se la pagaban al dueño muy por encima del precio comercial de la tierra. Pero lo que está detrás de esto es esa noción que hay de la tierra como un camino hacia el prestigio, hacia volverse élites, hacia consolidarse como élites ya no emergentes, con orígenes en el narcotráfico o en otras economías ilícitas, sino ya como grandes potentados regionales que poseen mucha tierra, algún ganado, que coleccionan caballos, etcétera, etcétera, etcétera. Es importantísimo aclarar acá que no toda la ganadería, ni toda la economía agroindustrial, ni toda la minoría ha estado ligada a la violencia. Tenemos indicios de muchos casos en donde esto sí sucedió e incluso tenemos verdad judicial también en muchos otros casos. Tenemos muchas sentencias emitidas por la Corte, por juzgados de restitución de tierras, en donde se ve la ligazón entre economías bananeras, economías palmeras, economías mineras, economías ganaderas en muchos sentidos, que participaron de una u otra manera del despojo o se beneficiaron de él. Alguna gente dice que adquirió la tierra de buena fe, alguna gente está en la cárcel o ha tenido problemas judiciales serios por haberse adueñado de tierra cuyo origen estaba en el despojo, en el desplazamiento forzado, en el asesinato, en las amenazas, etcétera, etcétera. Aquí en este mapa podemos ver la ocurrencia del desplazamiento forzado entre el 2001 y el 2013, la intensidad del desplazamiento forzado y los lugares en donde los cultivos de palma aceitera, que eran cultivos que estaban en ese momento en ascenso, se fueron ubicando. Como les digo, esto apenas nos da un indicio y seguiremos esperando que por vía de restitución de tierras y por otras vías vayamos teniendo cada vez más verdad judicial y se vaya recuperando la tierra que perdieron los campesinos y las campesinas por causa del despojo. Este es el mapa de las solicitudes que existen de restitución de tierras. Ustedes saben que luego de la ley 1448 en el año 2011 se crea todo el proceso de restitución de tierras despojadas y empieza un proceso que viene avanzando. No se sabe, así como no sabemos cuánta tierra tienen agricultura familiar, así como no sabemos concretamente cuántos campesinos hay porque no los hemos contado, tampoco tenemos certeza de cuánta tierra fue despojada en Colombia. Cuando yo les muestro este mapa, por ejemplo, de aquí, les estoy hablando de las víctimas, de dónde se concentran las víctimas, de cuando la víctima se desplazó, dijo, vea, es que yo venía de Amalfi, yo venía de Carepa, yo venía, ¿cierto? Dice el municipio del que lo desplazaron y así se van haciendo estos conteos, pero acá no estamos hablando de cuánta hectárea tenían. Mucha de esta gente incluso puede que se haya desplazado por otra de las razones que les decía. Cuando miramos este mapa ya estamos hablando de gente que está diciéndole a la unidad de restitución de tierras, a mí me quitaron mi tierra y la necesito de vuelta. En Colombia tenemos dos instrumentos, uno es el RUCTA, el Registro Único de Tierras Despojadas, de parcelas y tierras, de propiedades y tierras despojadas, que habla de un registro de 6.4 millones de hectáreas que pasaron por despojo durante el conflicto. Y en los procesos de solicitud de restitución estamos hablando de 3.4 millones de hectáreas, que son estas que están aquí ubicadas en el mapa. Y un dato grave que nos habla mucho de nuestros procesos institucionales y de la necesaria prioridad que se tiene tanto en este gobierno como en ojalá en los siguientes, de acelerar un poco, tanto de mejorar nuestros procedimientos como de acelerar los procesos mismos de restitución de tierras y de verdad, justicia, reparación y no repetición. De las 134.000 solicitudes de restitución que había a inicios de este año, del 2022, solamente se ha avanzado, se ha resuelto totalmente con sentencia judicial 11.000 de esas. ¿Qué significa el 8.6%? Ustedes saben o les cuento que
Cuando se creó la ley de víctimas, donde aparece la figura de la restitución de tierras en 2011, la ley tenía una vigencia para 10 años. Se esperaba que el total de este proceso de restitución de tierras se hiciera en 10 años. Esos 10 años se cumplieron el año pasado. Afortunadamente se amplió 10 años más, pero en los primeros 10 años de la política de restitución apenas avanzamos en el 8,6% del reto de la restitución. Mientras vamos eh, esclareciendo a cuánto asciende el despojo de tierras en Colombia, nos encontramos con que tenemos tanto en varias provincias de Antioquia, como en el Valle del Cauca, como en buena parte del Caribe colombiano, que la inequidad en el acceso a la tierra, que la cantidad, es decir, el índice de Gini que nos mide es la distribución, el índice de Gini de tierras, que nos mide en qué tan bien repartida está la tierra, qué tan igualitaria o equitativamente está repartida la tierra en nuestro país, nos damos cuenta que si se compara el Gini de tierras del año 2000 con el Gini de tierra del año 2012, en varios de los municipios donde tenemos altos registros de desplazamiento forzado y de violencia, vemos que aumentó. En Tolú Viejo, en Sucre, el 29% aumentó. Hablamos de un Gini de 0,99, o sea, prácticamente toda la tierra está en muy poquísimas manos, ¿cierto? O sea, estamos hablando, y hay que decirlo con mucha vergüenza, estamos en el país que está disputándose o el tercer o el cuarto lugar como el más desigual del mundo en cuanto a acceso a la propiedad de la tierra se refiere. Pero yo les hablaba de esa otra ruta que tomó el desplazamiento forzado de los años 50 y que además continuó sucediendo luego en las nuevas olas de violencia en los años 60, 70, 80 y hacia adelante. Unos se fueron a las ciudades, muchos hoy siguen llegando tristemente campesinos y campesinas, indígenas, afrodescendientes que de origen rural a las ciudades desplazados sin querer estar allí, sino que se ven obligados a llegar allá. Pero también les contaba de un montón de gente que se fue a ocupar más allá de la frontera agrícola o a expandir la frontera agrícola o a buscar alguna tierra donde lo pudieran dejar, donde lo pudieran vivir, donde lo pudieran dejar vivir en paz. Tenemos un montón de lugares en nuestro país donde la gente ocupó esas tierras incluso desde los años 50, civilizó la tierra, como dicen en algunas zonas, la desmontó, la puso a cultivar, metió algunos animales, construyó su casa, sacó adelante sus hijos crecieron, tuvieron otros hijos, ¿cierto? Fundaron escuelas, fundaron algunos hospitales con las uñas y en condiciones súper precarias. Y formaron pueblos en muchas zonas del Meta, del Guaviare, del Pacífico Nariñense, del Pacífico Caucano, de la zona de Tierra Adentro, ¿cierto? En el Magdalena Medio, en el Bajo Cauca. Y esa gente aún después de estar allí por generaciones no tiene hoy el título de propiedad. No tiene hoy el título de propiedad de sus tierras. El índice de informalidad de la tierra es altísimo, más del 60% de los predios rurales en Colombia no tienen título y eso ustedes lo deben saber muy bien porque desde los temas de nutrición seguramente han tenido que trabajar mucho con comunidades campesinas. No tener el título de propiedad de la tierra para un campesino, una campesina genera una incertidumbre enorme y cierra muchísimas puertas referentes a crédito, puertas referentes a programas institucionales. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el diseño y el inicio de la implementación de los PEDET y hubo muchísimas obras que se quedaron sin poder iniciarse, como mejoramientos de escuelas, mejoramientos de centros de salud, etcétera, etcétera, porque ni siquiera esos predios de uso público, o sea, el área de tierra donde se construyó el hospital o la escuela, no está formalizado y si no está formalizado el Estado no puede invertir dinero. Y eso genera un montón de impedimentos y un montón eh, de trabas a la hora de querer cerrar la brecha que muchas de estas regiones tienen. El acuerdo final de paz dijo que había que formalizar al menos 7 millones de hectáreas y esto fue una cifra que cuando uno la escucha suena muchísimo, pero que no se sabe, como no sabemos cuánta tierra está sin formalizar, no se sabe cuántos baldíos están ocupados
tierras baldías, digamos, que son propiedad de la nación, pero que hace tiempo están ocupadas en producción, en sana posesión por parte de comunidades campesinas, que no son territorios étnicos, que no son territorios para la protección ambiental, etcétera, etcétera, y que se deberían formalizar. Entonces se pone la cifra de 7 millones para 10 años, perdón, para 15 años después de que se modificó el acuerdo después del plebiscito. El avance anual está entre los 8 y las 12.000 hectáreas formalizadas. El año pasado fue el año que se supone alcanzó el mayor pico. Vamos a ver este año 2022 y sobre todo ya el próximo año con el nuevo gobierno y con la inyección de recursos que tiene el Ministerio de Agricultura, cuánto asciende. Pero estamos hablando que para lograr 7 millones de hectáreas, vamos avanzando a 12.000 hectáreas por año de formalización, de procesos de formalización. Entonces, una deuda enorme en esas zonas. Zonas que, cuando empezamos a verlas, vemos la enorme brecha y la enorme deuda social que tenemos con ellas. Zonas habitadas por gente hace mucho tiempo, que producen, que viven allí, niños, ancianos, mujeres, etcétera, etcétera, y no tienen caminos. A mí este mapa siempre me llama muchísimo la atención porque es el mapa de la red vial de Colombia. Entonces ahí pueden ver en rojo las vías carreteables y en este color como amarillito más tenue, vías que no siempre son carreteables, que dependen de si el invierno lo permite o no, que si el derrumbe lo permite o no. Muchas de estas vías hay épocas invernales en donde si un camión pequeño intenta cruzar, yo tuve que ver en el Bichada un camión que llevaba 2 años incrustado en el lodo y que nunca lo habían podido sacar, que llevaba un flete de comida y de repente se quedó enterrado en el barro y nunca lo pudieron sacar. Y estaban esperando el verano para luego llegar con excavadoras a poder romper ese barro seco para ver si volvía a prender la máquina y la podían mover o simplemente se quedaba allí abandonada. Cuando empezamos a ver el ritmo dentro del trabajo de la Comisión de la Verdad, empezamos a ver que muchas de estas vías habían estado ya en planes gubernamentales porque todos los gobiernos han identificado, porque es obvio que si queremos desarrollar muchas zonas, poner a producir con fuerza muchas zonas rurales del país, pues necesitamos mejorar la red vial, sobre todo la red vial terciaria. Y encontrábamos vías que se han pagado 3 veces, arreglos de vías terciarias que 3 veces diferentes los gobiernos han invertido dinero para que se arregle la vía. Y cuando hacíamos entrevistas a los habitantes de la zona nos decían, sí, esta vía la han arreglado muchas veces y véanla. Ahí está, no podemos transitar. Sin derechos sociales, muchísima gente donde una mujer se le complica un parto y están a 8 horas del hospital más cercano, donde una persona le da una apendicitis, donde un niño se accidenta, donde cualquier cosa y enfermedades totalmente curables, totalmente tratables por la ciencia y por la medicina, que por las condiciones sociales de muchos territorios no son tratables. Y eso es una de las consecuencias de todo este tratamiento y de todo este enfoque de ruralidad que ha tenido nuestro país, lamentablemente. ¿Cierto? Y tenemos, si no llega al Estado, o si llega, pero parcialmente, muy débilmente, si hay otra gente que llega a estos territorios. En estos mapas podemos ver la evolución de la localización de los cultivos de coca. Y claro, esto ustedes seguramente lo conocen también. Si se siembra plátano, café, maíz, ganado, yuca, necesitamos camiones para sacar el producto. Pero en cambio la coca sí se puede ir rápidamente del cultivo a la cocina y luego la pasta más fácilmente de la cocina al laboratorio y luego el clorhidrato de cocaína mucho más fácilmente al mercado internacional. La FAO hacía hace unos años una caracterización de los campesinos y decía, vea, cuando un campesinado no está integrado formalmente al mercado, cuando una comunidad campesina no está integrada al mercado y no tiene la formalización de su propiedad, estamos hablando de una economía campesina de subsistencia donde la gente solamente cultiva lo que se come o mayoritariamente y no está vinculado al mercado ni siquiera regional ni nacional y obviamente menos al internacional. En Colombia tenemos un rasgo especial, tenemos campesinado que no está vinculado formalmente al mercado, que no tiene la propiedad de sus predios porque la informalidad es muy alta, pero que en cambio sí está totalmente vinculado al mercado internacional ilegal de cocaína y de marihuana, pero principalmente de cocaína. Y allá sí llegan los actores
armados. Y llega la cara más dura del Estado. Llega la fumigación con dinero público, llegan los ejércitos, llega. Esta gráfica nos muestra la inversión de todos los métodos que hay institucionalmente existentes para combatir la producción y comercialización de drogas ilícitas. En rojo vemos lo que se llama desarrollo alternativo, ¿no? Y es decirle a la gente, sustituya, invirtamos dinero para que la gente cambie la coca por cacao, para que construyamos algunas vías, para que tal, ¿cierto? Y en este color como rosadito, no sé si lo ven rosadito, yo lo veo rosadito, no, perdón, en este color verde, está el tema ya de la reducción violenta, de la interdicción, de la fumigación, digamos, de toda esta llegada del aparato más militar para contrarrestar la cosa. Vean dónde está el desarrollo alternativo abajo y vean dónde está la inversión, y esta es la evolución año a año de la inversión en atacar el problema de las drogas ilícitas en el campo, atacando con glifosato, con fumigación, con judicializaciones a las comunidades campesinas. Entonces ahí tenemos las dos caras. En las zonas más productivas, despojo y concentración de la tierra, y en las zonas más marginales, abandono, marginalización total de las comunidades campesinas, y al contrario, la llegada por un lado de las economías ilícitas y por otro lado de la violencia y de la represión por parte de los estados. Estamos ante un problema estructural entonces. Estos son lo que se supone para lo que sirve en porcentajes la tierra en Colombia. Tenemos 11 millones de hectáreas aptas para la agricultura, 6 millones de hectáreas aptas para la ganadería, 4 millones de hectáreas aptas para economías agroforestales, ¿cierto? Y ya, bueno, cuencas de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando empezamos a ver en qué se usa, encontramos que en lugar de 11 millones de hectáreas en agricultura, tenemos 6 millones. Y que en lugar de las 6 hectáreas para ganadería tenemos 38 hectáreas, 38 millones de hectáreas en ganadería. Entonces ahí vamos viendo cómo la vocación del suelo contrasta totalmente con el uso del suelo, y cómo tenemos un 30% de la tierra en Colombia. Cuando hablamos de la tierra total de Colombia, estamos hablando de todas las más de 140 y pico millones de hectáreas que tiene el territorio nacional continental, excluyendo las islas. Y un enorme porcentaje de ese suelo, pues son zonas de parque, zonas de conservación. Estamos hablando de la Amazonía, estamos hablando de la Orinoquía, estamos hablando de la Guajira, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de gran parte, de la gran mayoría del litoral pacífico, que además está en manos gran parte de esa tierra de comunidades indígenas y afrodescendientes que la están cuidando y protegiendo. Alguna vez había alguien que decía, un expresidente colombiano decía que es que los indígenas son los mayores terratenientes del país. Y si uno ve la cifra de cuántas hectáreas están en manos de comunidades indígenas y no conoce el contexto, está terminándole la razón, pero estamos hablando de las zonas de conservación. Las zonas que están dentro de la frontera agrícola y que están en producción están en un enorme o sobreutilización, sobre todo por temas de ganadería extensiva, o en un uso subutilizado, un uso inadecuado. Tenemos un enorme reto para poder usar bien los enormes recursos con los que contamos para la producción de alimentos. Tenemos que empezar a hacer un cambio completo en la forma como está distribuido el uso de la tierra en Colombia. Aquí más o menos estamos hablando de cifras similares. Y bueno, llegamos al tema. Tenemos un país con campesinos y campesinas que producen un montón y con un montón de tierra disponible para producir comida. Tenemos la alacena llena, pero hay hambre creciente en Colombia. Por causa de la pandemia, parece ser, estamos hablando de un montón de gente que pasó de tomar 3 comidas diarias a tomar 2 o a tomar 1. Disminuyó el porcentaje de población en Colombia que comía 3 comidas diarias, y en cambio aumentó el porcentaje de personas que comen 1 o 2 comidas diarias en nuestro país. Y al mismo tiempo, este año particularmente estamos viviendo unos niveles de inflación altísimos, en donde lo que más está aumentando de precio entre todos los diferentes servicios que se consiguen en el mercado son los alimentos.
El promedio de la variación anual de los índices del índice de precios al consumidor está en el 9,69% para dato del 2022, con datos de junio del 2022, pero los precios de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas superan ese promedio de lejos. Estamos hablando de un 24,61%. Es una cosa escandalosa. Esto que sacudió al país que les decía al principio del informe de la FAO, estamos hablando de 7,3 millones de colombianos de un país de 50 millones que están sufriendo inseguridad alimentaria. Y estamos hablando de dos ciudades capitales como Barranquilla y Cartagena, donde 2 de cada 3 hogares no tienen cómo consumir 3 comidas diarias. En un país como Colombia. En un país como Colombia. Claro, que esta es una frase súper famosa de hace muchos años que siempre nos recordaba un profesor en la maestría, y es que cuando llegaba la cuenta, en esa época en la que comer pollo era un privilegio, la mayoría de la gente en Colombia comía pollo para el cumpleaños y ya, o para Navidad o cosas así. Cuando llegaba la cuenta del restaurante muy alta, la pregunta era, uy, ¿quién pidió pollo? Porque esto está tan caro. Y en efecto, está todo súper costoso y hay razones, y hay muchas razones que tienen que ver con esto que veíamos acá, que tienen que ver con el enorme desplazamiento, que tienen que ver con el enorme abandono estatal, ¿cierto? Pero hay otras que son de estos factores externos. Entonces, claro, hay una guerra en Ucrania y se están enfrentando preciso. El mayor productor, o uno de los mayores productores de granos del mundo, gran parte de la cebada y del trigo que consume el mundo viene de Ucrania, y el mayor productor, muy por encima del segundo mayor productor, que se llama Rusia, de fertilizantes químicos. Entonces, tanto el precio de los fertilizantes subió tremendamente, como hay un desabastecimiento mundial de alimentos. Yo estoy viviendo en este momento en Alemania, realizando mis estudios doctorales, y de alguna manera uno en Latinoamérica está más o menos acostumbrado a la inflación, pero pues acá tienen el euro hace muchos años. Y Alemania, de hecho, pues, se supone es el país más fuerte dentro de la Unión Europea. Y la gente está absolutamente preocupada. La gente dice, hace un año con 200 euros podía mercar para todo el mes. Ahora ese mercado de 200 euros no me dura 15 días. Están bastante preocupados. Un fenómeno mundial, es cierto, está ahí. Hay un desabastecimiento mundial, principalmente de granos, pero pues detrás de los granos va todo. O sea, si hay desabastecimiento de trigo, hay desabastecimiento de pan, y si hay desabastecimiento de pan, de para adelante todo empieza a fallar. Es una guerra muy relacionada con el tema de la energía. Entonces estamos hablando del gas, del carbón, del petróleo, todas las energías eléctricas, cualquier tipo de uso energético está aumentando de precio vertiginosamente. Una crisis climática que se profundiza de una forma tremendo. A mitad de año había zonas del mundo donde no dejaba de llover. De hecho, tuvimos esa tragedia tan tremenda en Pakistán con esas inundaciones que no tenían precedente en la historia reciente del viejo continente. Y al mismo tiempo, los picos de calor más altos. Londres registró más de 39 grados centígrados. En el mismo momento que se estaba inundando Pakistán, en Londres se estaba muriendo de gente de calor. Hubo muertos por la ola de calor en el verano. Y una amenazante y creciente recesión económica. Es decir, estamos en el peor de los escenarios en ese sentido. Y mientras todo eso pasa, mientras estamos en la crisis mundial más grande, nuestro país, con el potencial de producción de alimentos tan alto que tenemos, con la fuerza del campesinado, con los conocimientos del campesinado y con los conocimientos también técnicos de gente que se ha dedicado a estudiar la alimentación, la nutrición, la agronomía, la zootecnia, la veterinaria, ¿cierto? Que se ha dedicado a meterle ciencia a esto, a ver cómo podemos producir mucho mejor y de forma más justa y repartir mejor. Vamos viendo que, al contrario de aprovechar esta oportunidad, estamos disminuyendo nuestra producción de comida. Acá tenemos datos de cómo estamos en términos porcentuales negativos entre las áreas de cultivos, entre las áreas sembradas de alimentos, las áreas cosechadas y la producción misma entre 2020 y 2021. En 2021 Colombia produjo menos comida que en 2020, ¿cierto? Entonces tenemos al menos 5,4 millones de hectáreas sembradas que producen 34,5 millones de toneladas de alimentos. Estamos en un momento
de picos históricos también desde hace unos años, superándonos a nosotros mismos en ese récord, donde a hoy por hoy, a cifras de 2021, estamos importando el 30% de lo que consumimos, alrededor de 12 millones de toneladas. Claro, hay mucho maíz allí, tristemente teniendo potencia para producir maíz lo hemos dejado. Cebada, trigo, soya, no somos potencia en soya, importamos esos alimentos, pero cuando uno empieza a mirar las cifras con detalle, empieza a darse cuenta que estamos importando incluso café, arroz, frijoles, papa, cosas que nuestros campesinos siguen produciendo y que muchos de ellos incluso han dejado de producir por la falta de rentabilidad y la falta de apoyo estatal y lo caro del transporte y lo caro de la gasolina y los bajos precios en el mercado en comparación con los costos de producción. Ya lo decía la gerente mayor, estamos hablando, estamos en un país que desperdicia al año 9,76 millones de toneladas de alimentos y con 7,4 millones de personas con riesgo de inseguridad alimentaria y 21 millones de personas en condición de pobreza monetaria. Todo esto según cifras del DANE. Y vienen alternativas y se sienten vientos de cambio, de mucha incertidumbre también, pero ante lo mal que estamos, seguramente los cambios pueden ser muy positivos si se le apuntan a lo sobrediagnosticado que está el problema. Aquí tenemos, a propósito de esto que les decía al principio, las cifras de o posibilidades territoriales sobre la geografía colombiana que puede haber de cara al pacto de Fedegan con el Ministerio de Agricultura. Aquí tenemos, entre más oscuro el color, entre más café casi rojo, mayor cantidad de cabezas de ganado hay en cada municipio, entre más amarillo menos. Y al mismo tiempo tenemos, entre más grande la bolita azul, mayor número de predios con economía ganadera. Y aquí en este otro mapa tenemos las zonas donde presuntamente tenemos economía, agricultura familiar en amarillo y en azul los puntos de distrito de riego. Estos son mapas que trabajó el profesor Carlos Duarte de la Universidad Javeriana de Cali y yo hablando con él le decía que, pues que si uno sobrepone este mapa particularmente con este que les mostraba ahora de las vías, pues seguimos en las mismas zonas, limitados a las mismas zonas centrales del país en los valles interandinos y en las laderas de las cordilleras central y oriental, en donde y sobre todo en Antioquia, pues en laderas de la cordillera occidental, donde podemos pensar en fortalecer nuestra producción de alimentos en el corto plazo. Sin distritos de riego, estos puntos azules, y sin vías, es muy difícil que podamos avanzar hacia eso. No obstante, este pacto nos da una oportunidad, por un lado, en materia de producción de carne y de leche y sobre todo de dedicación de tierra para la ganadería, de pasar, de dar ese salto de tener 38 millones de hectáreas que albergan a 28 millones de cabezas de ganado, menos de una cabeza de ganado por hectárea. Ustedes saben el tamaño de una hectárea, ¿no? Cuando miramos, por ejemplo, el caso de Argentina, Argentina tiene en promedio 3,5 cabezas de ganado por hectárea. Ni para qué irnos al caso de Holanda, que alcanza a tener en algunos lugares 10 o 15 cabezas de ganado por hectárea y en unas ganaderías muy intensivas. No nos comparemos con eso, pero sí poder avanzar en cambiar el modelo de producción de carne y de leche, dedicar menos tierra a la ganadería y de pasar a dedicar buena parte de esa tierra a la producción de alimentos con economía campesina. Y tenemos a este problema mundial, a este problema histórico colombiano, a los retos que nos implica en la crisis mundial, una de las mayores oportunidades para ofrecerle al mundo una solución para producir energía limpia, una solución para producir alimentos y una solución para captar CO2 y aportar a la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global. Tenemos ya incluso experimentada y puestas en marcha un montón de iniciativas agroecológicas o de tendencias restaurativas en la producción agropecuaria que
o no necesitan muy poco recurrir a esos insumos químicos que se importan desde Rusia y que con los mismos recursos que nos da la tierra se puede poner incluso en altísimos niveles de producción de comida pecuaria y agrícola. Necesitamos con urgencia transformar todo el esquema estatal de en general de lo agrario, pero en particular del apoyo y el fomento a las economías campesinas y sobre todo de la comercialización. Hay un montón de comida que producen los campesinos que se desperdicia, ni siquiera porque la quieran desperdiciar, sino porque no se puede comercializar. Ahí yo les boto un dato. El Estado colombiano está gastando anualmente, estos son incluso con pesos constantes del año 2018-2019 que hicimos un estudio, 5.3 billones de pesos en compras públicas de alimentos, en comida que sí o sí el Estado, como su estructura estatal, tiene que comprar para la alimentación escolar, para los cuarteles de ejército, para la policía, para el IMPEC, para las cárceles, para el bienestar familiar, ¿cierto? O sea, es comida que el Estado ya sí o sí está comprando y que por lo general se la termina comprando a grandes superficies, no a economías campesinas. O esas grandes superficies muchas veces en consignación termina comprándole en unas condiciones súper desventajosas para los campesinos y las campesinas esa comida. Cómo poder buscar la forma de fortalecer la asociatividad campesina, de construir centros de acopio, de mejorar todo el sistema vial para que sea el Estado, que esos 5 billones de pesos se vayan a las economías campesinas y se le compre al campesinado esa comida. Solamente hablando de lo público, sin hablar de la necesidad también de fortalecer mercados hacia allá, todo el mercado privado y el consumo privado de alimentos. Es necesario, ya se está avanzando afortunadamente por fin en el reconocimiento del campesinado que va a llevar a que lo contemos y que va a llevar a que la sociedad colombiana le dé el lugar que merecen las campesinas y los campesinos, pero este es un factor que es muy importante y es que muchos campesinos y campesinas de esos que huyeron a esas zonas fuera de la frontera agrícola durante todas las oleadas de violencia han sido victimizados solo por habitar en esas zonas, porque dicen que son zonas de parque natural o zonas de conservación. Y se entiende por alguna razón que el campesinado es un sujeto depredador y no lo es. Los campesinos y las campesinas conocen y saben cómo cuidar la naturaleza y eso hay que reconocerlo. Tienen una labor de protección y conservación ambiental fundamental. Entonces, si tenemos la tierra, tenemos la gente que sabe y quiere trabajar, tenemos el conocimiento combinado entre los saberes del campesinado, de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes y de la academia, ¿qué falta? Seguramente un empuje de voluntad y seguramente muchísimas más iniciativas de reflexión como esta que nos convoca hoy y sobre todo las luchas y las propuestas de las comunidades campesinas que están por todo el país atentos y atentas a seguir avanzando hacia un futuro mejor y hacia, ojalá, un país en donde nadie tenga por qué vivir hambre, ni nadie tenga por qué ser humillado, ni ojalá nunca más nadie tenga por qué ser desplazado o desplazada de sus tierras y que con esas garantías de vivir en un país más justo, en un país sin hambre, en un país más digno, le podamos ofrecer al mundo también frente a todas estas crisis globales que se viven una alternativa a la guerra, una alternativa a la competitividad arrasadora y a la competencia que implica pasar por encima del otro y ojalá avanzar hacia un futuro muchísimo mejor.